porque hay mucho gasto de representación. Los almuerzos, o si me voy a Asia, me voy a comprar y en Won paro a comprar y la cajera me dice, señor, ¿boleto o factura? Factura. De frente. Factura. Y ahí claro, le pasan las facturas a la empresa. Entonces, eso está mal. Eso es por un tema de liquidez, un tema financiero en la empresa y además por un tema tributario. Porque la Tsunat te va a decir, señor, y acá usted tiene comida para su mascota, y acá usted tiene vinos, y acá usted tiene cerveza, carne, y fue, ¿qué? No, siquiera no fue en verano, ¿no es cierto? Y a veces se comete el error, no, pero fue para unos eventos. Vitrina Laboral es una ayuda tanto a empresas y trabajadores para que interactúen de una manera más rápida y eficiente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mari Carmen Sió y yo les doy la bienvenida a Vitrina Laboral. El tema de hoy es muy interesante. ¿Tienes una empresa familiar? Hoy hablaremos de lo básico que debes de saber de las finanzas. Amigos, me es grato presentarles al señor Rodi Chue. Él es gerente de Administración y Finanzas y socio del grupo GNSAC, y a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a... Sí te puedo tutear, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, comenzamos bien. Yo entonces te doy la bienvenida a Vitrina Laboral porque son varios temas los que estamos tocando y son de, obviamente, interés para las personas que nos están viendo. Y hoy vamos a tocar el tema de las finanzas. Y ya el solo nombre puede sonar como que un poco denso, a veces aburrido, pero no el menos importante en una empresa. Así es, las finanzas no es algo aburrido definitivamente. Si tú ves las finanzas de una manera integral, en verdad los empresarios van a mostrar mucho interés en lo que significa todo este campo de las finanzas, porque no solamente los empresarios creen que las finanzas solamente es la parte contable, no es la parte contable, es la parte de recursos humanos, es la parte de logística, es la parte comercial. El financiero, las finanzas o el que se encarga de las finanzas en una empresa, tiene que ver la empresa de una manera transversal y tiene que estar en constante coordinación con los dueños, porque los dueños tienen que saber cómo va el negocio y el que va a decirte cómo va el negocio es normalmente el administrador financiero. Es por eso que es muy importante saber de qué trata las finanzas. Claro que sí. ¿Y de qué trata las finanzas? Mira, buena pregunta. Las finanzas desde siempre ha existido. Por ejemplo, si tú quieres comprarte un vestido, comprarte un carro, comprarte una casa, o te vas al mismo Ripley o te vas a donde tú desees, lo que desees comprar, a veces inclusive cuando pagas con tarjeta de crédito, ahí ya estás aplicando las finanzas, porque no es un dinero que lo tienes en el momento y tú buscas cómo satisfacer esas necesidades. Si eso lo transmitimos a las empresas, entonces las empresas lo que van a buscar es cómo levantar fondos o cómo conseguir fondos, ya sea de propios o ya sea de terceros a través de los bancos. ¿Para qué? Para conseguir esos bienes y servicios. Cuando te digo bienes, estamos hablando de oficina, estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de muebles o servicios de personal. ¿Para qué? Para que eche a andar su negocio. Claro. De eso se tratan las finanzas. Entonces, ¿cómo busco los fondos para poder echar a andar mi negocio? Claro que sí. Ahora, las finanzas, como bien estabas mencionando, es la parte integral. Es un constante diálogo y comunicación con todo el resto de las áreas de una empresa. No es que esté trabajando solita, porque muchos, claro, el de finanzas sabe. No. Aquí es un complemento de todo. Así es un complemento de todo, como te comenté. Es un complemento primero, por ejemplo, para ponerte un escenario. Un financiero, cuando entra a ver el negocio, hace un diagnóstico de la empresa. ¿No es cierto? A ver, ¿cuál es la situación? ¿Cuánto estás marginando? ¿Cuánto estás rentando? ¿Cuánto estás vendiendo? Se sienta con el área comercial para coordinar. Dime, área comercial, ¿cuál es tu proyección de ventas? Normalmente la parte comercial, muchas veces, la ve el dueño, porque el dueño es el que sabe el negocio. Seguro. El dueño es el que dice, yo voy a vender, por ejemplo, tantos polos, ¿no es cierto? Voy a tener una venta anual de 1 millón de soles. Entonces, el financiero, todo ese 1 millón de soles que te acabo de decir, tiene que ver una parte de costos, porque para vender esos polos, tengo que comprar los polos, ¿no es cierto? O para fabricarlos, tengo que invertir en maquinaria. Claro. Entonces, lo que hace el financiero es decir, ya, hagamos pues un presupuesto de costos.
en base a las ventas que tú tienes proyectadas. Y en base a todo eso, vamos a ver cuánto va a marginar tu negocio. Y en base a ese resultado, el financiero le dirá al empresario, ¿estás de acuerdo con este margen que te va a dejar el negocio? ¿Estás de acuerdo con esta utilidad? ¿Estás de acuerdo con esta rentabilidad? Porque no es lo mismo la utilidad sobre ventas que la rentabilidad que quiere tener el empresario. ¿Cuál es la diferencia? Yo te pongo un ejemplo igual con los polos. Sí. Y en pequeñas cantidades. Si yo vendo en un año 100 soles en polos y tengo un costo de 80 soles en polos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo un margen de 20 soles. Esa es la utilidad sobre ventas. ¿Cuánto tienes? 20%. Pero si en verdad tú invertiste 100 soles, ¿no es cierto? Y te has tenido una rentabilidad de 20 soles, y otra persona o otro empresario invirtió la mitad y tiene esa rentabilidad de 20 soles, ¿quién fue más eficiente? ¿Tú o tu competencia? Mi competencia. Definitivamente, porque fue más eficiente. Entonces, ¿qué es lo que busca el empresario? Buscar que esa rentabilidad, no solo la utilidad, sino la rentabilidad, que es lo que resulta del negocio entre el patrimonio o entre lo que invertiste, sea lo más alto posible. Entonces, y ese porcentaje inclusive lo tienes que comparar con tu competencia, con tu benchmark, cómo está en el contexto. Y es justamente el que se encarga de las finanzas, el que también da estas señales de alerta al empresario, al dueño, como para saber dónde es que se tiene que dirigir y qué camino tiene que tomar justamente para que esto sea más productivo y mejor para la empresa. Definitivamente, el financiero es el que va a ver cómo está el contexto, porque en verdad tú tienes que ubicarte en el contexto, porque de repente, te voy a poner un ejemplo ahora, el sector turismo o el sector de cines, por ejemplo, es un negocio muy rentable antes de la pandemia. Todos íbamos al cine, ¿ok? Pero en este momento, en el tema de la pandemia, es un negocio no rentable. Pero el financiero te debe decir, si tú vas a ponerte en este contexto, pues no vas a invertir en cine definitivamente. Pero si tú ves que el negocio tuvo una performance antes de la pandemia muy rentable, pues ves un negocio que en el futuro va a ser rentable. La pandemia no va a estar siempre. El financiero es el que se pone en el contexto y dice, ok, invirtamos acá o ponle un stop a esta inversión y después comenzamos a invertir. Se han reinventado muchas empresas. Muchísimas empresas, muchísimas. Podemos ver, por ejemplo, San Antonio. San Antonio ahora es una bodega. Tiene su parte de que te vende los lunch y todo esto, pero se han reinventado. Tenemos discotecas que ahora son bodegas. Es cierto. Tenemos peluquerías, barberías que ahora se convirtieron en bodegas. Y de repente es un nuevo negocio, un nuevo nicho que ya van a ver y van a decir, no, ahora esto es más rentable para mí que mi negocio anterior. Claro, aquí me quedo o de repente regreso a lo que yo tenía anteriormente. Definitivamente. Por ejemplo, yo te puedo poner el ejemplo de la educación. Claro. La educación en verdad ahora es virtual. Y en esa manera virtual comienza a llegar a varias ciudades. Pero cuando venga la pandemia, va a volver de repente a su manera tradicional de enseñar. Pero ya agarraste un nicho. Ya insertaste un producto. Claro, cuando desaparezca la pandemia, ¿verdad? Todo el mundo puede regresar y si no, se puede regresar al tema virtual. Y por supuesto, pero ya tienes dos productos, uno presencial y uno virtual. Ya agarraste un nicho. Entonces, si el producto es bueno, pues, ¿qué va a pasar? El financiero te va a decir, mira empresario, ya tienes ese nicho y ahora te cuesta menos logística, menos vigilancia, menos infraestructura. Claro, el precio no va a ser igual, pero lo masificas. Claro. Y vas ganando. Entonces el empresario tiene que ver, junto con el financiero, con la parte financiera, con toda el área comercial, etcétera, tiene que ver cómo reinventarse, cómo adecuarse, cómo digitalizar procesos, cómo reducir procesos, o cómo dedicarse de frente al core. De repente, oye, ya no necesito el área de contabilidad porque quiero dedicarme solamente al tema de mi negocio y lo que pueda reducir en cuanto a empresa, solamente dedicarme al core, ya pues, lo hago mediante un outsourcing, respetando las normas laborales que tiene el outsourcing. Ahora,
la misma guía que le puede dar un financiero a un empresario, ¿también lo puede hacer un contador? ¿Se necesitan de los dos? ¿O es mejor, es recomendable, en este caso, mejor dejarse guiar por un financiero? El contador es muy importante. Es muy importante porque es la persona que te registra todos los históricos, todas las operaciones de la empresa. Es muy necesario que tengas un contador. ¿Por qué? Porque el contador, valga la redundancia, va a ver la parte contable, la provisión de las facturas, contabilización o registro de los gastos, va a ver el registro de los ingresos, va a ver el tema de caja bancos y además va a ver también la parte tributaria. Entonces es importante el contador porque el contador le da las herramientas necesarias al financiero para que pueda tomar decisiones junto con el directorio, junto con el empresario. Entiendo. Ahora, el financiero o el ser financiero es ya tener esa confianza, ¿verdad?, de diálogo con el empresario. Las finanzas es un cargo de confianza. Definitivamente, porque en verdad las decisiones que toma el financiero va a ser porque está respaldado o tiene la confianza del empresario. En Vitrina Laboral hemos desarrollado 3 opciones que te pueden beneficiar. Profesionales en vitrina, autopostulación y servicios diversos. Vitrina Laboral. Encuentra trabajo, encuentra trabajadores y trabajadoras. Claro, pero muchos también, por ejemplo, en las empresas familiares. Muchas veces no es ni financiero ni contador, pero pucha, como es mi primo que me ha ayudado hace mucho tiempo y ahorita está sin trabajo, yo le voy a dar una chamba en mi empresa, ¿no? Entonces, yo creo de que él tiene la habilidad, porque cuando éramos niños, pucha, era buenazo para la matemática. Entonces, de repente, él pueda llevar ese cargo. ¿Cómo hacemos con eso? Lo que pasa es que tú como empresario tienes que ver la eficiencia del negocio, ¿ya? No basta que tu cuñado, tu hermano, tu primo haya tenido el feeling para el negocio, haya tenido esa intuición para el negocio. Está bien, puedes tener esa intuición para el negocio, pero tienes que tener los conocimientos necesarios para poder afrontar cualquier problema. Por ejemplo, puedes tener un problema tributario, puedes tener un problema laboral, puedes tener un problema de créditos. Entonces el financiero, las finanzas, tienes que estar bien constituido en la empresa. ¿Para qué? Para que te diga, mira, sabes que en este tema de liquidez o iliquidez, en estos periodos, porque si tu trabajo tiene temporadas, en las bajas temporadas, tú tienes que tener, por ejemplo, un capital de trabajo. Y eso lo tienes que negociar con el banco. ¿Mediante qué? Mediante tus herramientas que son tus estados financieros, tus temas cualitativos, tus temas cuantitativos, cómo está el sector, todo esto. Eso no lo va a tener de repente tu primo solamente porque fue bueno en matemáticas. ¿Entiendes? No, definitivamente. Entonces, la idea es que si tu primo es bueno en matemáticas y además tiene los conocimientos, bienvenido primo, venga a trabajar conmigo y resuélveme los problemas. Pero la empresa no es una beneficencia. Porque muchos lo ven, como estábamos comentando anteriormente, fuera de la entrevista, que muchas familias ven a esa empresa que está comenzando como una caja chica. Es que ese es el error de todo empresario o en todo empresario familiar. Creen que la empresa ni bien genera ventas y se cobra esas ventas, pues dame esas ventas que es para comprar mi carro, para comprar mi casa, para comprar mi ropa, para el perro, para la comida, para pagar la persona que trabaja en mi casa. No es así. Si tú necesitas como empresario o tú quieres ponerte como gerente general en la empresa, que posterior definitivamente ya ni siquiera el empresario debería estar en el management del negocio, lo que tiene que ser el empresario, ver desde el palco y ver resultados. Para eso tienes gente profesional y le vas a pagar. Pero si tú quieres al inicio estar ahí, pues asígnate un sueldo. Asignate un sueldo y la empresa te va a pagar tu sueldo. Eso es lo que se debería de hacer. Entre otras cosas. ¿No? O si no, un sueldo, si no quieres un sueldo, pues te daré una dieta de directorio, si la empresa tiene directorio. O te daré un fee mensual a cuenta de tus dividendos. Pero no me estés pidiendo plata cada rato porque me vas a descapitalizar. Y después me vas a decir, ¿y dónde está la plata? Claro. Y yo te voy a decir, acá está, mira todo lo que tú me has estado pidiendo. Entonces,
el empresario tiene que tener la conciencia de que la empresa se maneja como empresa. Y la empresa es una persona jurídica que tiene que trabajar como si fuera una que tiene personería, ¿no es cierto? Claro. Entonces no les puede estar sangrando a la empresa, porque si no, vas a caer en déficit. Claro, ya se está comenzando mal y esa base que tiene que ser sólida empieza a ser ya fofa y no va a llegar a más. Así es, porque tú tienes que crear una empresa sostenible en el tiempo. Y no va a ser sostenible en el tiempo en la medida que le quites recursos. Y sobre todo, muchas de las empresas familiares caen, ¿por qué? Porque se descapitalizan, porque su flujo de caja comienza a reducirse, porque incrementan costos, porque hay mucho gasto de representación. Los almuerzos, o si me voy a Asia, me voy a comprar y en Won paro a comprar y la cajera me dice, señor, ¿boleto o factura? Factura de frente. Factura, y ahí le pasan las facturas a la empresa. Entonces, eso está mal. Eso es por un tema de liquidez, un tema financiero en la empresa y además por un tema tributario. Porque la SUNAT te va a decir, señor, y acá usted tiene comida para su mascota, y acá usted tiene vinos, y acá usted tiene cerveza, carne, y fue, ¿qué? No, siquiera no fue en verano. ¿No es cierto? Y a veces cuando se comete el error, no, pero fue para unos eventos. Señor, ¿pero cada fin de semana tiene eventos? Claro. O inclusive, la SUNAT puede decir, ¿y dónde fue este ticket? Ah, en Asia. O sea, usted se fue a comprar hasta Asia para Dios traer. mío, es que se escucha cada cosa. Y me imagino que debe de tener varias anécdotas tú. Bastantes. Y por eso te las pongo que programa. O sea, pasa. Es por eso que el empresario tiene que darse cuenta que no puede hacer esas cosas. Ya te dije dos complicaciones. Uno es un tema tributario muy complicado que en verdad no te lo va a reconocer la SUNAT como gasto y vas a tener que pagar impuestos. Claro. Pero es verdad también que el financiero sabe que hay gastos que sí están bien y la SUNAT a veces en una fiscalización no te los reconoce. No siempre la SUNAT va a tener la razón. Y tú tienes bastantes herramientas para poder reclamarle a la SUNAT. Claro. Entonces, ¿para qué? Para que puedan reconocer esos gastos. Sí, pues yo me fui a Asia con todo mi equipo. Y en verdad es cierto. Me fui porque existe una casa, alquilé una casa en la playa. ¿Para qué? Para llevar a todos mis vendedores y darles un evento especial porque llegamos al objetivo. La SUNAT no me puede decir, oye, como compraste en Asia, cerca de Asia, no te reconozco ese gasto. No, señor. Yo sí te voy a demostrar que estuvieron los vendedores ahí en la casa y por lo tanto ese gasto me lo reconoces. No, no te lo reconozco. Pues si no me lo reconoces, yo reclamo. Y reclamo hasta agotar todas las vías necesarias para que me reconozcas ese gasto. Entiendo. Ahora, cuando suceden este tipo de cosas, de que está en el supermercado, en Asia, en Máncora... No. Ahora conversando contigo voy a tener mucho cuidado de no hacer eso el día que tenga mi empresa, pero sí las personas que tienen sus empresas, entonces, y cuentan con un financiero, el financiero está para decirles, ¿qué vas a hacer? O sea, te estás yendo, ¿no? Ya son 2 fines de semana que te estás yendo a Asia, está sucediendo esto. No creo que tú deberías de estar haciendo esto porque esto puede perjudicar a la empresa. Es válido, ¿verdad? De que el financiero vaya y le diga, porque a veces hay empresarios un poquito como que... Rígidos. Inflexibles, que creen de que como ellos son los dueños de la empresa, ¿verdad? Y manejan su negocio, no se les puede decir nada. Y pasa. En las empresas familiares pasa mucho. Porque tú como gerente financiero vas donde el empresario y le dices, mira, esto no se debe hacer. Y el empresario te dice, es mi empresa, tú no me digas nada. ¿Y qué ¿Entiendes? Entonces tú le dices, ojo, yo te lo estoy poniendo en autos. Acá te estoy diciendo lo que va a pasar. Después no me digas por qué está pasando lo que está pasando. O uno es bastante profesional y decir, yo no me involucro en esto. Y tiene que cuidar su carrera profesional. Seguro, es un tema de imagen también para ustedes, ¿verdad? Así es. Y entonces el empresario sí tiene que tener la conciencia de que está contratando a un profesional para que le lleve bien sus negocios. Si no acepta eso, pues que se atenga a las consecuencias. Claro. Así de frío tiene que ser la empresa. Así de frío tiene que ser los negocios. O te disciplinas
para que tu empresa crezca? ¿O en verdad vas a sufrir las consecuencias de tomar decisiones erróneas como la que estoy diciendo de comprar cosas que no deben ser para tu negocio? Claro, claro. Ahora, también se suele escuchar que cuando las empresas recién están comenzando, dicen, bueno, sí, yo sé, los más conscientes, ¿no? Yo sé de que aquí esto no es una caja chica, yo sé de que tengo que esperar en el tiempo de repente un par de añitos. Se suele decir de 4 a 5 años para que se pueda de repente utilizar algo de la ganancia de la empresa de repente para utilizarlo en otras cosas, ¿no? ¿Es así? ¿Son 4 o 5 años desde que una empresa se ha establecido para ver de repente algún tipo de ganancia que no vaya a afectar? ¿O es menos o depende del rubro? Depende del rubro, porque en verdad, por ejemplo, si yo te pongo una comparación de un pequeño empresario en Gamarra, ese empresario da la vuelta. No hace mucho tiempo estos empresarios de Gamarra tenían los créditos informales al 40, 50, 60, 80, 90% de interés. ¿Por qué? Porque ellos dan la vuelta al dinero muy rápido. Compran la mercadería, venden rápido, compran, producen, venden rápido, porque tienen sus contactos donde producen. Y ya ese 20% ya te lo pagó en la primera vuelta del dinero nomás. Y ya recuperó, y en 2, 3 vueltas que le dan a la mercancía, ya lo pone. Entonces, a tu pregunta, ¿cuánto se demora el negocio? Depende. Depende del sector. Porque algunos negocios, pues, el grado de maduración tiene mucho más tiempo, y en otros no. Claro. En otros es más corto. Si tú quieres usar ese dinero para otras cosas, como te he escuchado en tu pregunta, ¿se puede usar para otras cosas? ¿Qué otras cosas? No, la plata no es para la mascota, la plata no es para tus gastos personales. O sea que si yo pongo mi salón de belleza, espero 4 años y yo veo de que ya están dando bien, vienen mucha gente a mi salón a visitar, ¿verdad? Lo máximo. Y después yo agarro y digo, ahora sí, ya no quiero Máncora, me voy a Cancún. Ya, pero es por eso que tú estás esperando dividendos de tu negocio. Obviamente, el empresario pone su dinero porque quiere una rentabilidad. Claro. Yo no voy a poner mi dinero para no tener ese lucro, si mi empresa es de lucro. ¿Entiendes? Porque hay asociaciones sin fines de lucro. Eso no lo vamos a tocar ahora. Pero si tú estás poniendo tu dinero para poner tus salones de belleza y comenzó a crecer y comenzaste a abrir por varios distritos y te generó bastante liquidez o bastante rentabilidad, entonces tú dirás, después de 2, 3 años, dirás, bueno, pues, ahora, Rodi, dame mis dividendos. Claro. ¿Ya? Porque todos los resultados acumulados que he tenido el primer año, el segundo año, el tercer año, que no me has dado y que en base a esas utilidades se ha financiado la empresa. ¿Por qué? Porque tú generaste una utilidad, una rentabilidad, pongamos de 500 soles, va a ser pequeño. Y esos 500 soles es parte de tu dividendo, es parte de tu utilidad, de tu rentabilidad. Entonces, tú me dijiste, no, Rodi, dejémoslo ahí para que siga creciendo la empresa. Con esos 500 soles, esa empresa o tus salones de belleza se están financiando. Porque sirvió para comprar, ¿qué? Para comprar de nuevo más equipos para tus salones de belleza. Después de 3 años o 4 años, ya no tienes 500. Ya tus resultados acumulados fueron 5,000 soles. Ahora sí, Rodi, por favor, de esos 5,000, dame 2,000 que me voy a Cancún. Claro. ¿Entiendes? Sí. Ok, toma tus dividendos. Te corresponde, porque son tus dividendos. ¿Me entiendes? Sí. Pero no me saques la plata, pues, cada semana, porque quiero irme a comer al mejor restaurante del país. O invito a todos mis amigos. No, vengan, miren, sí. Amigos. Y después digo que es una reunión de empresa. Depende. También eso depende, porque si en verdad es una reunión con clientes, o estás potenciando tu negocio, pues también es reconocida ese gasto. Porque, ¿qué pasó? Con esas personas que invitaste, el 50-60% retornó a tu negocio. Ya. ¿Me entiendes? Eso también está bien, eso no está mal. Es un tema también de ser honesto con uno mismo. Apela mucho el tema de ser transparente con uno mismo y no solamente decir de que es un tema de negocio si no es de negocio. Pues voy a de repente armar el baby shower de mi tía. Es que ese es el problema. A veces las empresas creen que los gastos personales pueden ser cubiertos por los ingresos de la empresa. Tú tienes que pensar en el negocio. Yo a estas personas que estoy llevando a almorzar
al restaurante más caro del país. ¿Por qué lo estoy invitando? Porque mi visión es de negocio, ¿ok? Porque sé que voy a tener un retorno. En esa idea tú invitas. Incluso si esas personas no retornaron a tu negocio mediante clientes, incluso lo puedes incluir como gasto. ¿Por qué? Porque tú sustentas. ¿A quiénes los invitaste? Le invitaste a un cliente que se encarga de tener una cadena de belleza. Ok, lo sustentas y la SUNAT te va a decir, perfecto, está bien. Pero si vas a invitar, pues, a tus amigos de la playa, entonces no va, ¿no? Rodi, súper interesante todo lo que hemos podido conversar ahora, porque de verdad finanzas como que asusta un poco, pero ya cuando vas entrando al tema sí te das cuenta de que es como que la parte esencial, si bien es cierto, es integral en una empresa, pero es una parte bastante importante para guiar por el buen camino a la empresa. Para resumir, entonces, ¿qué podríamos decir que son los puntos esenciales que los empresarios deberían de tomar en cuenta? Mira, empresario, tu empresa es una persona jurídica y tienes que tratarla como tal. No puedes entrar a la empresa o invertir para después descapitalizarla. No es una caja chica, no es donde tú puedes solventar tus gastos personales. Es muy importante que tengas en claro eso, porque lo más importante o por qué caen las empresas es por falta de caja. No por la utilidad ni nada por el estilo, es por la falta de caja. Es por eso que muchos empresarios lo primero que ven es el flujo de caja. Eso es uno. Respeta que tu empresa es una persona jurídica. Se considera como ente, como una persona. Después, lo que tienes que entender es que el financiero, tienes que soportarte en un financiero o alguien que te diga cómo trabajar con las diferentes áreas. Primero con tu área comercial, con tu área de costos y presupuesto, hacer tus proyecciones para saber cuánto vas a rentabilizar. Tú sabes mejor que nadie el negocio y en base a eso, pues vas a ver si da o no da tu negocio, porque no es la venta, no es tu ganancia. La venta, por más redundante que sea, trae sus costos. Entonces, tienes que tener claro eso. Una cosa es utilidad, como hemos mencionado, otra cosa es rentabilidad. Tienes que ser eficiente. No contrates familia si en verdad no es para el puesto. Tienes que tener bien claro cuáles son los requisitos para el puesto. Si es la persona idónea, si tiene las competencias, si tiene las habilidades blandas, las habilidades técnicas, las habilidades duras. Ahora mucho se trabaja con el tema de empatía. Entonces, tu personal tiene que ser muy asertivo, tu gerente tiene que ser muy asertivo, tú tienes que ser muy asertivo con tu personal porque se te va a ir. Y lo más importante en toda empresa, el mejor activo es tu personal, porque te va a aceptar reducirle el sueldo en casos de pandemia si lo tratas bien. Trata bien a tu personal porque ese personal es el boca a boca de tu negocio. Eso es. Muchísimas gracias, Rodi, de verdad que ha sido excelente, me ha gustado y yo sé en otra oportunidad también nos puedas aceptar una entrevista para poder hablar de otros temas que tienen que ver con las finanzas. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias a ti, Rodi. Y bueno, bienvenido en otra oportunidad aquí a Vitrina Laboral. Gracias por la oportunidad. Amigos, esperamos de que esta entrevista haya sido de su agrado. Conmigo será hasta la próxima aquí en Vitrina Laboral. Y no se olviden de seguirnos a través de nuestro canal de YouTube como vitrinalaboral.com. Vitrina Laboral. Encuentra trabajo, encuentra trabajadores y trabajadoras.